para ella no es lo que al final, pues, no se ha creado nuestra cultura, primero con una religión, con mitos, y después razonando, buscando explicaciones racionales de esta muerte, de este límite, de este mundo, ¿no? Porque también las religiones que no aceptan la muerte, pues han sido un intento de explicación de la muerte. Somos los únicos que realmente tenemos conciencia de ella, ¿no? Hay un problema en ese tipo de pregunta, y es que los supuestos que involucramos cada vez que nos sometemos, cada uno en realidad de los términos que vamos poniendo en común a la criba del pensamiento crítico, pueden estar hablando por nosotros en direcciones exactamente contrarias a las que intentaríamos. Decir el hombre por un occidental del siglo XXI europeo es evidentemente, y no te enfades naturalmente conmigo, desde luego, es inmediatamente un gesto, por un lado etnocéntrico y por otro lado machista, pero bueno, y segundo lo digo en broma. Etnocéntrico sí como mínimo, el otro lo digo para relativizar, claro, porque en el momento en que supongamos, fijaos cómo lo dice Derrida, lo dice mejor que yo, ¿verdad? El hombre, dicho por un occidental, significa macho, rubio, blanco, cristiano y, si es posible, norteamericano y protestante. Porque a partir entonces de ese paradigma se situarán o no, como criterio, los que son ciudadanos de primera categoría, más o menos, es decir, eso es una asunción de poder. El hombre siempre ha pensado en la muerte y siempre ha encontrado en las religiones el modo o bien de escapar de la muerte o bien de administrarla. Esto, tú me perdonas, no tiene que ver con la investigación que estamos haciendo. No, lo que estamos diciendo es cuál es el tipo de vínculo que se establece entre la pregunta que pregunta por la posibilidad de la medición de la eternidad en los fenómenos, que esto es lo que en realidad es cualquier ley epistémica, poder vislumbrar, poder establecer qué se da a lo que llamamos frecuencia empírica. Esto no es más que la ley de eternidad de los fenómenos, ¿verdad? ¿Qué se da siempre, dadas las determinadas condiciones de un sistema? ¿Qué se da la mayoría de las veces o qué no se da nunca? ¿Qué relación tiene esto con la asunción de la muerte? ¿Y por qué una cultura como Grecia, que no ha establecido mitos de salvación? Porque ni siquiera los mitos homéricos son mitos de salvación. Ya hemos insistido en que hasta el hombre homérico de la épica, claro, cuando muere, no va al paraíso de las Valhalas a beber la sangre con las valquirias, la sangre de los enemigos, o no va al más allá de del Valle de Lágrimas, o no va, no, se queda convertido en una pálida sombra que tiene nostalgia, ese es el término que significa la gran pérdida, la gran tristeza por la pérdida de la vida. Bien, por lo tanto, una cosa es que nos interesara hablar de esto distinto. ¿Qué hacen los humanos diferentes con la muerte? Entonces, bueno, hacíamos una investigación de antropología cultural comparada, ¿verdad? Y entonces veíamos que desde luego hacen cosas muy, muy distintas con la muerte. Pues no sé, por ejemplo, os recomiendo que volváis a leer como mínimo el Tristes Trópicos de Lévi-Strauss, ¿no? Pero no es esta la cuestión es que hay una cultura, hay una confluencia de instancias culturales que son los poetas nómicos, que son las sentencias de los sabios, que son la tragedia ática. No hay tragedia, claro que hay teatro no, y que hay teatro chino, y que hay... No es la tragedia ática. No hay una tradición como la de la filosofía, en el sentido de la
comunidad de la filía efable, que al mismo tiempo está vinculada a las tradiciones epistémico-racionales críticas, desde luego en Occidente hasta el siglo XVIII, ¿verdad? Las dos últimas grandes figuras, las efigies de esto, son Leibniz y Newton, ¿verdad? Y nuestra pregunta es, ¿por qué esto, que es la filosofía y el pensamiento crítico occidental y el distintivo de Occidente, surge en Grecia o no? Y puesto que en Grecia se da esa función de la muerte, ¿qué tiene que ver esa experiencia, que es la del pensar filosófico, y que no es sólo la de cuál es el sentido, ya lo decía el otro día, para molestia de los deseos antropológicos de salvación? La pregunta de la filosofía, y además, bueno, estos son los documentos que estamos estudiando, ¿verdad? No fue ¿qué será de mí? ¿Yo me salvaré o no? ¿O de dónde he venido? ¿O qué va a pasar conmigo? No, esta no es la pregunta de la filosofía. Esta es la pregunta que contesta Hesíodo en los Trabajos y los Días y Cerécides, es decir, los mitólogos. Pero la filosofía rompe explícita y conscientemente con el mito, por considerar que el mito además es una tradición profundamente violenta y que no permite la morada y la paz de la eternidad. La filosofía se hace otras preguntas. Estas son las que se hacen. ¿Le interese o no a la tradición humanista, judeocristiano, antropocéntrica, ¿verdad? La pregunta en la filosofía es esta: ¿qué es lo uno de lo múltiple? ¿Qué es lo mismo de lo otro? ¿Cuál es la ley del cambio? O sea, ¿cuál es la cuota en cada caso de eternidad de los fenómenos? ¿Qué es lo que hay de divino? ¿Qué es lo que hay de eterno, de necesario y de estrictamente inteligible y racional, y por lo tanto legislante sobre la subjetividad del hombre en cada caso? ¿Alguien más quiere contestar a...? Porque a mí me interesa mucho, lógicamente, que esto lo comprendamos. Que comprendamos por qué, sin la asunción de la sincronía y de la inmanencia y de la isonomía, no hay crítica de los mitos antropológicos. Ana, alto. Por esa ley, por ese principio que se comentaba de la fe, si la respuesta es encontrar lo uno de lo múltiple, si ese múltiple tiene una extensión ilimitada, no se establece, ese múltiple tiene que ser algo concreto, múltiple pero no infinito, no ilimitado. ¿Entendéis la objeción de Ana, verdad? Si a su vez eso múltiple fuera ilimitado, desde luego, digamos que sería una pregunta fracasada de antemano, porque no se podría contestar. Pero de nuevo por lo mismo, porque ya no habría topología, ni habría sincronía. Eso múltiple también ha de ser limitado. ¿En qué sentido? En un sentido numérico, en un sentido... Es decir, en realidad es lo múltiple de una pluralidad. Eso ya se descubre incluso en el propio Tales. Dentro de nada nos vamos a Tales, pero sería inútil completamente que sobreleyéramos esas sentencias que tenemos sin comprender qué es lo que se estaba preguntando, ¿verdad? ¿Alguna consideración más, Ana? Isabel, perdona, alto. Lo de la cuestión de la muerte no tiene un poco que ver también con el distanciamiento, es decir, lo que pasaría aunque tú no estuvieras. Es decir, que la muerte te marca una distancia que elimina de cierta manera la subjetividad, ¿no? Tu necesidad de que pase lo que sea, sino que va a pasar estés o no estés, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? Yo estoy muy de acuerdo con las dos intervenciones, con el asunto de la multiplicidad que es plural y desde luego con que la distancia, pero cuidado, solo te hago recabar en qué curioso es eso. A lo mejor es que no tiene extensión. Aquello que necesita esa distancia que no involucra la subjetividad personal y tiene sin embargo